Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Para concluir nuestra conversación sobre la dignidad humana, quiero llamar su atención sobre otra cualidad de la misma. Tienen la propiedad de multiplicarse, o en otras palabras, compartir su energía con los demás. Esto se explica por el hecho de que, según la ley de semejanza, personas con cualidades similares comienzan a sentirse atraídas por una persona con autoestima, por lo que se crean grupos de personas, que son capaces de cambiar mucho para el mismo. Un ejemplo sorprendente de esto son los equipos de trabajo en los que el tono de las relaciones entre los empleados lo marca su líder, o simplemente una personalidad fuerte que goza de autoridad universal. Si se trata de una persona que tiene autoestima, y por lo tanto, se respeta a sí misma, y a los demás, entonces crea un entorno en el que aquellos que se caracterizan por el rango, la hipocresía, la envidia, y otras emociones de baja vibración no pueden existir. Estas personas se sentirán incómodas en este equipo, debido a una diferencia demasiado grande en el nivel de vibraciones con el resto, aquellos que interactúan orgánicamente con las energías de altas vibraciones, y viceversa, si el propio líder no tiene autoestima, pero está obsesionado con todo tipo de miedos y otras emociones negativas, entonces personas de cualidades y vibraciones similares se sentirán atraídas por él. Desafortunadamente, la segunda opción es más común en el mundo tridimensional, lo que genera intrigas, envidias, chismes, molestias contra los colegas, lo que resulta en estrés, enfermedades y tensión nerviosa constante para muchas personas. En base a esto, podemos decir con seguridad que la autoestima lleva a la persona más allá del mundo tridimensional, y es la cualidad dominante de los habitantes de dimensiones superiores. Y cuantas más personas en la Tierra se den cuenta de esto, y comiencen a deshacerse para siempre de los pensamientos y emociones características de la tercera dimensión, más pronto se completará la transición. Es la autoestima la base sobre la que se construye la construcción de una nueva humanidad, cuyas principales cualidades serán la libertad interior, el amor y el respeto a uno mismo y a los demás, y la fe en las propias fuerzas. Estas son las personas que merecen vivir en el mundo de la quinta dimensión, y deseo que todos los que están privados de esta valiosa cualidad, la encuentren lo más rápidamente posible, y a los que ya la poseen, que la conserven y aumenten. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu libertad interior, amor y respeto. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Hoy quiero hablarles sobre los acontecimientos actuales en su planeta. En este año de 2024, que tradicionalmente marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de las personas, muchos intentan completar sus asuntos pendientes. Los representantes de las fuerzas de la luz y de la oscuridad en la Tierra no son una excepción, y si los primeros movilizan sus esfuerzos para descubrir los crímenes del estado profundo, y sus representantes en el poder, con el fin de abrir una nueva página en la historia de la humanidad, y comenzar a construir una sociedad justa, entonces los segundos, por el contrario, lo están haciendo. Todo para acelerar la implementación de sus planes criminales. Ambos entienden que cada vez queda menos tiempo para el final,
ya que las vibraciones de la Tierra crecen constantemente, y con ellas aumentan las vibraciones de las almas humanas puras, que bajo ninguna circunstancia aceptarán la posición de esclavos que los globalistas se han preparado para ellos. Lo que está sucediendo ahora en el plano físico y sutil, se puede comparar con un tira y afloja. Esta cuerda no es otra cosa que la conciencia de la humanidad. Pero el concepto mismo de humanidad, como ya saben, tiene muchas caras, ya que esta categoría incluye tanto almas humanas puras como representantes de una amplia variedad de civilizaciones, así como clones, de los cuales ha habido especialmente muchos recientemente, y dado que la conciencia de los clones está controlada por sus creadores, automáticamente están en el equipo de las fuerzas oscuras. Lo mismo ocurre con los representantes de civilizaciones de baja vibración, que viven según los programas de sus conciencias colectivas, lo que significa que no tienen libre albedrío. Así, una parte más pequeña de la humanidad se encuentra del lado de las fuerzas de la luz, y sin embargo, su libre albedrío es capaz de obrar milagros. Pero esto sucede solo cuando las almas humanas puras vibran en la misma frecuencia con la tierra renovada y sus asistentes celestiales como ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, hermanos y hermanas estelares. Solo mediante sus esfuerzos conjuntos es posible tirar de la cuerda hacia el lado de la luz. El lado opuesto no puede recibir apoyo del plano sutil, ya que las fuerzas de la oscuridad ya no pueden influir en los acontecimientos que tienen lugar en la Tierra debido a sus nuevas vibraciones. Por eso, queridos míos, a pesar de la superioridad numérica de los habitantes de baja vibración de la Tierra, solo ustedes cuentan ahora con el invaluable apoyo de las fuerzas de la luz, quienes han intensificado sus acciones para que su incansable trabajo se manifieste en el plano físico como lo más rápido posible. Pero aquí ya tienen sus manos, de las que ya les he hablado más de una vez, y que sus esfuerzos conjuntos traigan los tan esperados frutos de la liberación de la humanidad de la esclavitud, mental, emocional y física. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo en la tierra como faro de luz. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.